Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez te traemos el avance del capítulo 7 de la telenovela María Mercedes, que será transmitida por el canal de telenovelas. Meche está trabajando y en la calle se encuentra con Jorge Luis y le cuenta el problema de su hermano, a lo que Jorge se ofrece a donar sangre y ayudar a su hermanito. Ella no lo puede creer y este la obliga a que se monte al coche para apresurarse. Por otro lado, Manuel le pregunta a Rosario en qué hospital está Andresito. Esta le responde que Meche no se lo dijo, por lo tanto le exige que esperen a que su hermana regrese. Su padre se culpa por lo que le está pasando a la familia, pero la Rosario expresa que Andrés no es un bebé para estarlo cuidando. Mientras que en el hospital los doctores están tratando de salvar la vida del niño y se preocupan porque no hay ningún donante. Las comadres están conversando sobre cómo ayudar a la pobre Meche y la Chona expresa que promete ayudarla con algo de dinero. Filo le pregunta cómo va a hacer eso si no tiene para ella misma. Ella le explica que quiere hacer algo en la vecindad y así colaborarle, a lo que su comadre está de acuerdo y la apoya en vender. Por otra parte, Meche y Jorge Luis llegan al hospital y esta pregunta cómo está su hermanito. El doctor le responde que está muy mal y deben hacerle la transfusión cuanto antes. Jorge Luis expresa que él llegó para ser el donante del niño, por lo que le entrega los exámenes. Luego proceden a canalizarlo y Meche está observando, pero la enfermera le pide que espere afuera. Mercedes le suplica que la deje quedarse ya que está preocupada por su hermanito y esta empieza a darle gracias a Diosito por haber puesto a Jorge Luis en salvar la vida de su hermanito y expresa que estará agradecida con él toda la vida. Chona está en casa de Zafiro y esta se niega a cooperar con la recaudación que ella está pidiendo porque no está dispuesta a darle un solo centavo a la lagartija de Meche. Luego su madre pregunta qué pasa y ella le cuenta lo que le pasó al hermanito de Meche. Por lo tanto han decidido ayudarla. La mujer se va a sacar dinero, pero Zafiro no se lo permite y le dice a Chona que Meche puede empezar a trabajar maquillándose y poniéndose un vestidito para que pueda obtener dinero. Doña Chona le manifiesta que María Mercedes no es como ella. Por otro lado, Mística le dice a su tía que se comportó muy mal en la casa de Jorge Luis. Paz le manifiesta que no quiere que vuelva a sufrir con él y su sobrina le deja en claro que esta vez no va a pasar lo mismo, porque ahora más que nunca Jorge necesita una compañía y un amor de una mujer que lo ayude a olvidarse de su difunta esposa, y asegura que Jorge Luis va a ser suyo. Meche le pregunta a Jorge Luis si ya se va. Este le responde que no porque le hará compañía un rato más y le acaricia la cabeza. Meche queda nerviosa y le pregunta con quién hablaba. Él le responde que era un amigo suyo. Del mismo modo, Meche le agradece por haber salvado a su hermanito y le dice que si antes le caía bien, ahora no sabe cómo agradecerle. Luego aparece Ricardo y los interrumpe y le dice a Jorge Luis que lo había preocupado cuando le dijo que estaba en el hospital. Meche se despide porque va a darse cuenta de su hermano. Ricardo le pregunta a Jorge si ella es la billetera, su enamorada. Su amigo le dice que se deje de bromas, pero Ricardo le hace ver que la chiquilla bota la baba por él, que todo el agradecimiento que dice tener es porque está enamorada de él. Jorge Luis queda pensativo. Por otro lado, Rosario llega con su padre al hospital y este, con un escándalo, entra a la habitación de Andresito. Meche le pregunta por qué llegó. Este, que está borracho, le promete a su hijo que se va a componer para cuidarlo. La enfermera les pide que salgan porque deben dejar descansar al niño. Al salir del cuarto, Mercedes le pregunta a Rosario por qué dejó que su padre tomara. Ella le responde que es difícil impedírselo. Luego Manuel exclama que Andresito tiene que salvarse y en su delirio expresa que no sabe si es su hijo. Meche le deja en claro que no vuelva a decir esas cosas porque todos ellos son sus hijos. Digna le dice a su madre que su hermano no está interesado en Mística. Malvina asegura que la muchacha sí está enamorada de Jorge y es lo único que le interesa, ya que deben hacer lo posible de unirlos para que así pueda olvidar a Diana, ya que lo que necesita su hijo es una mujer desde ahora. Mientras tanto, en el hospital, María Mercedes le presenta a Jorge Luis a su padre. Este no causa una buena impresión porque está borracho, pero le agradece por salvar a su hijo. Ricardo queda flechado con Rosario y estrechan miradas. Luego este se lleva a Manuel para tranquilizarlo y Jorge le aconseja a Meche que no se mortifique porque como está su padre hay muchos y ella no tiene la culpa. Rosario opina que la culpa es de su madre por haberlos abandonado. Su hermana le pide que cierre la boca y no ande contando esas cosas porque siente pena. Luego aparece el doctor y les informa que su hermanito reaccionó favorablemente y Meche lo abraza por haberlo salvado y también abraza a Jorge Luis agradeciéndole por todo lo que ha hecho. Del mismo modo, Jorge Luis llega a su casa y su madre le pregunta dónde estaba. Él le responde que estaba en el hospital. Ella se espanta y le pregunta quién está allá. Él le explica que solo se ofreció en ayudar al hermano de una muchacha que se gana la vida vendiendo flores y billetes de lotería. Malvina queda en shock pero se molesta, así que le exige que no haga amistad con esa clase de gentuza.
Mientras que María Mercedes está cuidando de su hermano, este despierta y ella corre a buscar a su padre para que lo vea. Asimismo, Manuel le pide perdón a su hijo y se echa la culpa por cómo está. Jorge Luis le cuenta a su madre que conoció a la muchacha vestida de payasita y que además se gana la vida humildemente. Malvina le prohíbe juntarse con una muerta de hambre. Su hijo le pide que no se exprese así de ella porque no la conoce y la sigue describiendo como una muchacha bonita. Malvina le dice que no la defienda. Jorge Luis le manifiesta que ella le recuerda a Diana. Su madre se altera y le dice que se aparte de esa gentuza porque personas como ella estarán encima suyo a toda hora. Jorge Luis le hace saber que al menos esa pobre muchacha tiene sueños por delante, en cambio su Diana está muerta. Malvina se preocupa y lo abraza. Santiago le pregunta a Cornelio si no ha llegado la de los billetes de lotería. Él le responde que no y le pregunta por qué está tan interesado en volver a ver a la muchacha. Santiago le deja en claro que solo a él debe importarle. Por otra parte, Chona le entrega algo de dinero a Meche para que se ayude con todos los gastos. Ella le dice que no se hubiera molestado. Chona le comunica que algunos en la vecindad dieron su aporte. Asimismo, Filo también le da su aporte. El gordito le dice que también le vendió algunos billetes de lotería y le entrega el restante. Meche, con lágrimas en sus ojos, les agradece a todos. Santiago sorprende a su primo y le pregunta qué está haciendo. Jorge Luis le responde que está estudiando y le asegura que va a ser alguien exitoso para poder pagarle todo lo que ha hecho por ellos. Santiago se ríe en su cara haciéndole saber que cuando sea ambicioso no se acordará del que le mató el hambre. Por otra parte, Meche se está probando el vestido y se imagina a Jorge Luis en el espejo. Luego Rosario le pregunta qué hace con el puesto y le exige que se lo quite porque ella lo va a usar en la noche. Su hermana le suplica que se lo preste porque quiere que alguien la vea. Su hermanita le pregunta quién es esa persona y ella le confiesa que le gusta a un muchacho. Mientras que Santiago no puede ni sostenerse solo, está que se cae y Jorge Luis lo ayuda, pero el gruñón le dice que no quiere nada de ninguno de ellos. Su primo le pregunta por qué le tiene tanto odio y desprecio si no le ha hecho nada. Santiago le manifiesta que es un hipócrita como su padre. Él le ruega que respete la memoria de su papá. El gruñón le dice que solo es la verdad porque él se dejaba envolver de la víbora de Malvina. Estos furiosos se avientan encima, pero el sirviente los separa. Pero Santiago le tira en cara a Jorge Luis que aunque su padre no haya hecho nada, Malvina lo manipulaba y lo trata de asesina, porque así como mató a su padre lo quiere hacer con él para quedarse con la fortuna de los de Olmo. Jorge Luis, enojado, lo agarra por el cuello diciéndole que no hable bajezas de su madre. Entre eso aparece Malvina y les pide que se tranquilice. Por otra parte, Rosario le dice a su hermana que si su padre se entera que se está viendo con alguien se lo va a prohibir. Meche le hace saber que a fin de cuentas ella va a tener un novio. Rosario no está de acuerdo porque después se va de la casa y no va a haber quien la mantenga. Del mismo modo, Jorge Luis le dice a Santiago que los deje en paz, pero su primo le comenta que si quieren librarse de él, entonces tendrá que irse de la casa. A lo que Malvina expresa que eso es lo que quiere y no podrá darle el gusto porque esa casa también es suya. Así que le pide a su hijo que lo dejen solo. Mientras tanto, en la habitación, Jorge le dice a su madre que está harto de su primo y le dice que en esa semana se va a ir de la casa. Malvina queda boquiabierta dejándole en claro que de esa casa no se van a mover hasta que Santiago no se muera. Jorge le dice que buscará la manera de poder mantenerla a ella y a su hermana, pero no va a aguantar más a Santiago. Malvina exclama que no va a permitir que eso pase porque tendrán que seguir aguantándose a su primo por el dinero, ya que sin él y fuera de la casa no tendrían nada sino necesidades y miserias, así que le suplica a su hijo que tenga paciencia. Por otro lado, Meche está cuidando de su hermanito y él le dice que tenía mucha hambre. Luego le pregunta qué le hicieron y ella le responde que un cuate riquillo lo ayudó a salvarle la vida. Para sorpresa, Jorge Luis llega a visitarlos y Meche queda encantado al verlo y le cuenta a Andresito que él fue quien le dio su sangre. Este le agradece, luego se ponen a platicar y Ricardo le dice que ya se deben ir a la universidad. Jorge Luis le deja un billete al niño para que se compre un helado. Por otra parte, Meche llega a casa de Santiago y este le dice que por fin se aparece y la hace pasar. Ella le dice que no estaba trabajando porque su hermanito estaba en el hospital. Santiago le pregunta si llegó a pedirle dinero. Ella le responde que no porque ya está bien y le pregunta si acaso la extrañó. Este le dice que sí porque cree que se está enamorando de ella. María queda sorprendida. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una sub.